Bueno, un placer estar aquí con ustedes, comenzar con nuestra clase de chino para hoy. Estoy muy emocionado, creo que también ustedes de estar Sí. acá. De verdad, muy contento de compartir este espacio con ustedes y de comenzar con nuestra clase de chino hoy. Mi nombre es Kervin Bolívar. Un placer para todos, seré su profesor de chino este mes. Eh, bueno, primero voy a comenzar hablando un poco acerca de mis inicios con el chino, de lo que hago y de cuál es el objetivo de la clase que, que comienza hoy, ¿no? Por favor, si pueden, confírmenme si me escuchan bien, si me pueden ver bien. Te Yo escuchas sí. y te ves bien. Ok, perfecto, excelente. Bien, como les Sí. decía, mi nombre es Kervin Bolívar, estudio chino desde hace aproximadamente 13 años. Comencé muy chico a estudiar el idioma y al principio cuando yo comencé a estudiar chino no había tantos recursos para estudiar el idioma como los hay hoy. En aquel entonces estudiar chino era muy difícil porque había muy pocos recursos para estudiar el idioma. Así que mi persona junto con un grupo de amigos comenzamos a curiosear con el idioma y comenzamos a aprender con los propios chinos, que en mi opinión es una de las mejores maneras de aprender el idioma. Así que hace más o menos como 13 años atrás, con un grupo de amigos comenzamos a curiosear en el idioma y a comenzar a estudiar con los propios chinos que nos dejaban entablar amistad con ellos o ser sus amigos. Así que poco a poco fuimos haciendo amigos chinos, ellos nos fueron enseñando las cosas básicas hasta que comenzamos a alcanzar el nivel necesario para comenzar a dar clases. En donde estábamos fuimos los primeros que comenzamos a dar clases del idioma hace ese tiempo atrás. Después de eso sí comencé a hacer más especializaciones en el idioma, comencé a estudiar en universidad, comencé a estudiar chino en línea. También hice un curso de pedagogía en métodos de lenguaje aprendizado para enseñar el chino a otras personas. Y después, en los últimos años, me he dedicado a hacer el trabajo de traductor o intérprete de chino a español, ¿no? Que dentro del idioma es una de las cosas más difíciles que hay. Traducir de chino a español en simultáneo, en vivo, es complicado. Y también depende mucho del ámbito en el que te toque trabajar. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en ámbitos industriales, me ha tocado traducir conferencias empresariales, videoconferencias, me ha tocado trabajar, por ejemplo, en el campo de la salud. Uno de los trabajos más difíciles que he hecho de traducción de chino es en una empresa química que hacían destilaciones moleculares y las cosas que se traducían ahí yo ni las entendía en español. Así que fue un desafío aprenderme los términos en chino y traducir allí, pero bueno, es parte del aprendizaje también para uno y a mí me encanta mucho. Hace aproximadamente año y medio creamos este canal. En nuestra página, primero comenzamos con redes sociales, Lai Xue Mandarín. Abrimos también nuestro canal en YouTube, en Facebook, nuestra página en Internet. Y comenzamos a eh, compartir con los demás las cosas que habíamos estado aprendiendo durante tanto tiempo en chino, ¿sí? Tratando de hacer el aprendizaje muy integral, compartiendo diferentes recursos, diferentes cosas, porque hay gente que le llama más la atención ciertos aspectos del lenguaje, algunos les llama la atención la escritura, otros buscan especializarse en la pronunciación, a otros les gustan los proverbios chinos. Bueno, hay mucha gente que le gusta diferentes cosas, ¿no? Pero tratamos de hacerlo como integral. Y pues también comenzamos a ofrecer clases en línea. El motivo de comenzar con estas clases en este momento, de esta manera gratuita, es para alcanzar algunos objetivos, ¿no? Primero, para empezar, para que la gente nos conozca a nosotros, sepa quiénes somos, cuál es la modalidad de las clases, cómo enseñamos, cuáles son los recursos que utilizamos dentro de la clase. Y también para que la gente pierda un poco el nervio o el miedo de aprender el idioma. A veces el primer contacto a veces es un poco complicado. Las personas sienten cierto nerviosismo, piensan que el chino es un idioma muy difícil. O algunas personas también se sienten nerviosas de estudiar en línea porque no están muy seguras de si la persona es confiable, todas esas cosas. Así que bueno, esto también sirve para que nos conozcan, vean cómo somos, qué es lo que enseñamos. El censo que hicimos de nuestras clases en chino, cuando estaban inscribiéndose las personas, preguntamos qué
más o menos qué esperaban del curso o qué nivel tenían de chino y casi todas las personas dijeron que querían comenzar desde un nivel básico de chino. Así que nuestras clases van a ir enfocadas a los primeros niveles del idioma, ¿sí? Es decir, vamos a comenzar desde cero diferentes temáticas que vamos a desarrollar durante este mes del chino, ¿sí? La modalidad de las clases va a ser la siguiente. Por cada clase vamos a estar analizando un tema en concreto del idioma. Va a estar entregándoseles material tanto dentro de la clase que vamos a utilizar como también material después de clase. También se van a asignar tareas para que ustedes puedan hacer en casa y entregar en la próxima clase. Y si durante la clase en vivo usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere que le repitan o que le expliquen un poquito más, usted puede activar una opción que está en Zoom que se llama levantar la mano, ¿sí? Si no sabe dónde está, vaya a ser la opción que dice participantes. Si está en un computador, ahí en la opción que dice participantes, si está en un teléfono celular, creo que aparecen tres puntitos y allí le aparece la opción de levantar la mano. Eso es por si acaso si usted quiere decir algo, algún comentario, si no escuchó bien, cosas como eso. Aunque también teniendo en cuenta que como la clase es relativamente corta, es media hora nada más de clase, entonces tratamos de hacerlo lo más fluido posible. Bueno, ahora me gustaría, si están de acuerdo, que cada uno de ustedes se presente. Vamos a hacer como si esto fuera un aula de clase. Espero que no les dé mucha pena porque desde este momento les digo que para aprender chino hay que sacudirse la pena, ¿sí? Porque al inicio uno comete muchos errores al comenzar a estudiar, así que es importante también aprender a divertirse de las cosas o de los errores que uno comete. Así que si lo desean, si pueden, por favor, coméntenos cómo se llama, si es la primera vez que está estudiando chino, si ya lo ha estudiado antes, qué quiere hacer, cuáles son sus expectativas del curso. Podemos comenzar en la lista que tengo con Gina, si es posible. Puede decirnos Gina, saludarnos. Hola, ¿cómo están? Yo los saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Georgina Baltasar, me dicen Gina, y es la primera vez que tomo una clase de chino. Sí sé que debe ser complicado, pero pues últimamente me llama mucho la atención y soy periodista. He estado haciendo obviamente notas pues del coronavirus, no de China propiamente, pero bueno, la verdad es que cuando vi el anuncio no dudé en inscribirme. Estoy acompañada de Zoe, que es mi hija, y la verdad es que me interesa mucho que ella también esté aquí para que tenga este acercamiento a otro idioma. Súper, qué Gracias. bueno. Un saludito a Zoe. Ahora vamos con Tere Marín. Hola, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos bien. Ok. Este, Me llamo Tere, soy de Veracruz, México. Soy ingeniera industrial y más que nada fue porque quería estudiar chino porque de hace un año para acá empecé a conocer lo que son las novelas chinas. Me apasionaron definitivamente. Eh, pero no las encontraba en el idioma que yo quería, las encontraba lo mucho en inglés, a veces tenía que utilizar lo que es el MTL o los traductores de Google para poder traducirlas. Sí. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué necesito de un aparato si muy bien puedo yo aprender el idioma? Y pues dije, va, o sea, ¿por qué no aprenderlo? O sea, Qué bueno, más que nada es excelente. por hobby, lo mío. Pero No, no, excelente, Tere, bienvenida. Vamos con Débora Cojulún. Hola, mi Hola. nombre es Deborah Cojulum. La verdad es que no he tenido la oportunidad de estudiarlo. Siempre me ha llamado la atención y me gusta mucho su cultura. Entonces siento yo de que, y me gustaría viajar algún día a Taiwán o a China. Entonces siento yo de que esto me va a ayudar para ir conociendo poco a poco más. Qué bueno, gracias, Débora. Ahora Jennifer. Gracias a ustedes. Ah, hola. Hola, sí, te escuchamos, Jennifer. Ok. Bueno, mi nombre es Jennifer y yo soy traductora y lingüista. Y la verdad es que yo quiero aprender mandarín por lo mismo de que me gustaría traducir del mandarín al español o ser intérprete.
Y pues ya llevo varios tiempo deseando querer aprender el idioma, pero la verdad es que fuera de Siria no me animaba y vi esta oportunidad y dije, pues hay que empezar de una vez. Claro que sí, qué interesante, Jennifer. Gracias, gracias por comentar. Ahora vamos con Jimena Rodas. Hola, buenas tardes, soy Jimena, les saludo desde Guatemala. Pues yo llevo estudiando mandarín 2 años. La verdad lo comencé a estudiar en una academia que hay en mi universidad y pues la verdad yo quería aprender uno de los idiomas más difíciles y me dije, ¿por qué mandarín? No, ¿verdad? ¿Por qué no empezar por ahí y ponerme un reto? Me quedé ahí más que todo por mis amigas, que también empezaron a aprender conmigo. Y no sé, ha sido como que un camino amor-odio al idioma, porque es como que, bueno, me llama mucho la atención, quiero viajar a China o a Taiwán, pero es eso de que siento que no avanzo lo suficiente, ya llevando 2 años estudiándolo. Siento que todavía estoy en un nivel muy básico. Entonces, por eso me inscribí en las clases, porque quiero mejorar mi nivel de inglés, de mandarín, perdón. Bueno, listo, gracias, Jimena. Millo y Stephanie. Hola, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Bueno, yo les hablo desde Colombia. Estoy aquí con mi hija Stephanie. Hola. Bueno, desde hace ya bastante tiempo nos ha gustado, pues, nos ha inquietado el idioma chino mandarín. Y pues aquí en Colombia, y sobre todo aquí en Barranquilla, pues se ven bastantes personas chinas y pues qué bueno es poderles a ellos conversar, saludar en su mismo idioma. Y bueno, y uno no sabe también cuándo puede llegar a viajar a China y poder conversar con ellos en su propio idioma. Qué bueno, muy bien. Y se nos unió también Angélica Rangel. No sé si alcanzó a escuchar. Angélica, si nos escucha, estábamos pidiéndole a los estudiantes que nos dieran un saludito, que se presentaran y nos explicaran un poquitico de por qué están estudiando chino. Si nos escuchas, Angélica, y quieres comentarnos, adelante. Tienes que activar tu micrófono. Creo que ahora sí lo tienes, Angélica. Puedes hablar, ¿listo? ¿Sí? Te ¿Sí se escuchamos. escucha? Ah, ok. Pues yo estoy estudiando japonés e inglés y el chino, lo empecé a escuchar por unos videos que hacen en YouTube y me gustó, me llamó mucho la atención y ahorita estoy pues intentando a ver qué tal sale todo esto. Listo, qué bien, Angélica, excelente. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar desde los inicios, comenzando entonces el primer contacto o explicación acerca de la lengua china y las primeras cosas que hay que tener en cuenta al comenzar a estudiar chino. Voy entonces a comenzar a compartirles mi pantalla. Necesito que me digan, por favor, si pueden ver esto que les estoy compartiendo, si pueden verlo. Sí. Ok, perfecto. Excelente, muy bien. Pues esto que está aquí es el mapa de la República Popular China y él sirve para poner un punto en claro que es muy importante al inicio del estudio de chino. Y es que en este país, en China, se divide cada región o diferentes regiones por diferentes dialectos, ¿sí? ¿Qué son los dialectos? Los dialectos son como idiomas que se hablan por regiones en China. Dentro de la mayoría de los países también sucede lo mismo con los acentos. Creo que en este caso hay personas de diferentes nacionalidades, de México, de Panamá o de otras partes. Y me imagino que en sus países, tal como pasa en donde yo estoy en Colombia, también por cada región las personas tienden a cambiar un poco su manera de hablar o su acento. ¿Es cierto eso? Les pregunto, ¿en su país pasa lo mismo? Sí, correcto. Sí, excelente. Pues lo mismo pasa en China, pero un poco más marcada la diferencia. Y es que las personas que hablan un dialecto diferente en China es como si hablaran un idioma aparte. Uno de los dialectos más conocidos de China, que de hecho es el lenguaje oficial de la nación, es el mandarín. Si pueden verlo allí, representa toda la parte en marrón del mapa, que es la lengua oficial de la nación y es uno de los dialectos principales. Sin embargo, otro de los dialectos también que se conoce mucho por la cantidad de chinos que han emigrado de esa parte es el cantonés, ¿sí? El chino cantonés también es uno de los dialectos que se conoce mucho y que tiene muchísimos hablantes.
Sin embargo, en el año 1949, cuando se instauró la República Popular China, el gobierno también quiso unificar la nación bajo un mismo lenguaje, porque ¿qué era lo que sucedía en ese entonces? Que como en cada parte o en cada región de China se hablaba una lengua diferente, los chinos no se entendían entre ellos. Era muy difícil que se entendiera. Así que el gobierno lo que hizo fue decir, bueno, vamos a escoger o establecer un solo lenguaje para todo el mundo, establecer este entonces como la lengua oficial, que será la que todos vamos a hablar. Así que el gobierno lo que hizo fue escoger la variedad pequinesa, es decir, la que se hablaba en la capital, en Beijing, y establecer eso entonces como el lenguaje nacional, que es la que hablan todos los chinos. De cierta manera, los chinos, o la mayoría de los chinos, son como bilingües, porque ellos aprenden el lenguaje de su ciudad o de su provincia, que en chino se dice Ti Fan Hua, lo cual traduce idioma del lugar. Pero aparte de hablar el idioma del lugar o de su región, los chinos también tienen que aprender el mandarín, que es el idioma oficial de la nación. Así que pueden hablar los dos. El mandarín, que es el idioma que nosotros enseñamos y el que vamos a estudiar en este curso, se dice así como lo están viendo en pantalla en chino. A partir de este momento, me gustaría que me acompañaran en la pronunciación. Es que yo diga, ustedes pueden repetir conmigo. De esta manera va a ser mucho más fácil que se le grabe tanto la pronunciación como la palabra. ¿Cómo se dice mandarín, el idioma oficial de China, en chino? Se dice Putonghua. ¿Pueden repetir? Excelente, chicos, los estoy escuchando muy bien. Putonghua, otra vez. Excelente, gente, muy bien, los felicito. Ahora, ¿qué significa Putonghua? La primera parte de esta palabra Putong significa común o normal. Y la segunda parte de esta palabra Hua significa hablar o decir algo. Así que Putonghua significa literalmente el habla común, que es entonces la lengua oficial de la nación china. Una de las cosas más importantes que tiene el chino y que hay que aprender desde el inicio y aprender a dominar bien son los tonos. El chino es un lenguaje tonal y en eso se diferencia un poco del español. Nosotros en español también tenemos algo parecido que son las tildes que le dan cierta entonación a las palabras y bien saben ustedes que las tildes también tienen la capacidad en muchos casos de cambiar el significado de las palabras que pronunciamos. Les pongo un ejemplo sencillo. Si yo digo, por ejemplo, papá, me estoy refiriendo a mi padre, ¿sí? A mi papá. Pero si yo digo papa, me estoy refiriendo a la verdura, al tubérculo, a la papa, a la batata. Así que como pueden ver, la entonación de la palabra o la tilde que se le pone en la palabra también cambia su significado. No es lo mismo decir papá que decir papa. Bueno, exactamente lo mismo sucede en chino, solamente que los chinos tienen 5 tonos. Y al principio es muy importante aprender a diferenciar los tonos, aprender a pronunciarlos bien, porque los tonos también cambian el significado de las palabras. Así que eso es una de las primeras cosas que hay que aprender y tener muy claro cuando estudiamos chino. ¿Cuáles son los tonos de chino? Pues si se fijan en esta gráfica, los tonos están representados en las palabras como unos gráficos o unos símbolos que se ponen por encima de las palabras y que indican entonces cuál es el tono que lleva esta palabra. Hay 4 tonos que tienen símbolo por encima de ellas, que estamos viendo representados. Sin embargo, en chino también existe algo que se llama tono neutro. Y el tono neutro no tiene ningún símbolo que lo represente. Quiere decir que las palabras en chino que no tienen ningún símbolo por encima de ellas están en tono neutro. Ahora la cuestión es, ¿cómo suenan los tonos en chino? Vamos a hacer ahora una breve práctica entre todos para que aprendamos cómo es la entonación de los diferentes tonos en chino mandarín. Vamos a hacer el ejemplo o la práctica con la letra A, ¿sí? Y me gustaría que después de mí también repitan ustedes. ¿Listo? Bien, el primer tono del chino mandarín es un tono que va alto y sostenido. Él sonaría con la letra A, sonaría A. ¿Pueden repetir? Muy bien, excelente. Otra vez. A. Excelente, perfecto. Muy bien, los escucho. El segundo tono, que está en la segunda A, es un tono que sube el nivel de la voz gradualmente. Quiere decir que la voz se va haciendo cada vez más aguda. Yo siempre suelo ejemplificárselo a mis estudiantes de la siguiente manera.
A veces cuando a uno le dicen algo que no entendió bien o que no escuchó bien, uno suele decir, ¿qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? A veces le dicen a una cosa a uno y uno no entendió bien o no escuchó muy bien. Uno dice, ¿qué? ¿Ah? Claro, yo estoy exagerando un poco el tono, pero si se fija, cuando usted hace eso, lo que está haciendo es elevar el volumen de la voz gradualmente. Precisamente eso es lo que sucede con el segundo tono del chino mandarín. Lo que se hace es subir el tono de la voz de manera gradual. Con la letra A sonaría A. Repetir. Ujú, muy bien, otra vez. Muy bien, otra vez A. Excelente, perfecto, muy bien. El tercer tono, que está representado en la tercera A. Como ven, el simbolito de ella es como una B que se pone por encima y muchos consideran que este es el tono más difícil de pronunciar y de diferenciar. Sin embargo, créanme cuando les digo que este tono también tiene su técnica para aprender a pronunciarlo. La clave está en recordar que este tono es el que tiene el registro vocal más bajo de todos. Quiere decir que uno tiene que poner la voz muy grave, es decir, como si fuéramos a hablar así muy, muy grave con la voz gruesa, ¿sí? Así suena este tono, con una voz muy grave, baja. ¿Cómo sonaría la letra A con este tono? Pues como él baja un poquito y después vuelve a subir, él sonaría A. ¿Puedes repetir? Excelente. Otra vez. A. Muy bien, excelente, excelente. Y el último tono es el que muchos consideran el más divertido, es muy fácil y solamente consiste en una bajada rápida del sonido de la voz. Así que la letra A, por ejemplo, sonaría A. Muy bien, otra vez. A. Excelente, muy bien. Hagamos un repaso desde la primera. Decimos entonces que el primer tono suena A. Muy bien. El segundo tono, A. Muy bien. El tercer tono, A. Y el último tono, A. Muy bien. Otra vez desde el inicio. A. 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 Excelente, muy bien, gente. Un aplauso para ustedes. Lo hicieron muy, muy bien. Los felicito. Excelente. Bien, ahora pasamos a otro tópico u otro tema del chino mandarín también que es muy importante, que es su sistema de escritura. Para muchas personas, el sistema de escritura chino es muy, muy fascinante e interesante de aprender, lo consideran, bueno, muy bonito, y para otras personas parece muy difícil, muy intrincado. Hay gente que se pregunta y dice, pero bueno, ¿cómo hacen los chinos para aprender a leer ese poco de palitos, ese poco de simbolitos y cosas así? Pues los caracteres chinos también tienen una manera de aprenderse y también tienen una historia, tienen unas reglas para escribirse, pues que son importantes. Este dibujo que ven en la pantalla sirve para representar lo que eran los caracteres chinos al inicio. En realidad, los caracteres chinos provienen de formas de la naturaleza. Quiere decir que los chinos en realidad, en el principio, primitivamente, lo que hacían era básicamente un dibujo de las formas que veían en la naturaleza y ese entonces era su carácter. Por ejemplo, tomemos el caso del dibujo que aparece allí del caballo en una de las cuadrículas. ¿Pueden verlo? Sí. Ok, si se fijan, debajo del caballo hay un pequeño dibujito que representa entonces lo que era primitivamente el carácter para caballo. Y si se fijan, es básicamente un dibujo de un caballo. Al lado aparece un ojo y lo que está debajo del ojo era el carácter primitivo, pues para esa palabra. Y es básicamente un dibujo o un retrato del ojo. A medida que el tiempo fue pasando, los caracteres chinos se fueron simplificando, fueron evolucionando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los caracteres chinos fueron evolucionando o cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, el carácter para agua, que se dice shui, es el primero que está ahí. Si se fijan, primitivamente era como un dibujo de un río o un caudal que fluía. Luego pasó a ser una forma un poco más abstracta y por último llegó a ser entonces lo que conocemos hoy o lo que representa el carácter de agua.
Lo mismo sucede con la palabra o el carácter para montaña, que se dice shan. Si se fijan, primitivamente, su carácter era básicamente un dibujo de 3 montañas. Después pasó a ser una forma un poco más abstracta, hasta que al final entonces llega a ser lo que hoy conocemos o reconocemos como el carácter de montaña. Pero si se fijan bien, tiene mucho que ver con lo que primitivamente eran, que eran básicamente dibujos de la naturaleza. Hasta que los caracteres llegaron a ser lo que estamos viendo aquí en pantalla, que son estos que están acá. Cabe destacar, estudiantes, amigos, que existen 2 métodos de escritura en chino. Uno es el método de escritura tradicional y otro es el método de escritura simplificada. ¿Qué quiere decir una cosa y la otra? Los caracteres tradicionales, si se fijan en lo que están viendo en la pantalla, son caracteres que son mucho más elaborados. Son caracteres que tienen más trazos y son un poco más difíciles de leer y de escribir. Y los caracteres simplificados, pues como su nombre lo indica, son caracteres que a través del tiempo o que los simplificaron, mejor dicho, para hacerlos más fáciles de escribir o con menos trazos. Si se fijan, los caracteres que aparecen en esta imagen son los mismos. Es decir, el que está arriba es el carácter tradicional y el que aparece justo debajo es el carácter simplificado. Es el mismo carácter, es la misma palabra, transmite la misma idea, solo que los caracteres simplificados, como ven, tienen menos rayitas, tienen menos trazos, lo que los hace más fáciles de escribir y de reconocer. Los caracteres tradicionales todavía se usan en algunas partes del territorio de China, como por ejemplo Hong Kong y Taiwán, mientras que los caracteres simplificados se utilizan en lo que se conoce y reconoce como China continental y son los más usados de todos. Esto que está aquí sirve para representar algo muy importante también de chino, que son el sistema que ellos inventaron para reconocer los caracteres, que se llama pinyin. Si nos fijamos, los caracteres en realidad no tienen información de cómo se pronuncian. Es por eso que los chinos, más o menos en el año 1954, comenzaron a idear un sistema que se llama pinyin, el cual utiliza letras del alfabeto latino para decirnos cómo se pronuncian los caracteres. Al inicio, los propios chinos aprenden a leer con pinyin o a pronunciar los caracteres y nosotros también haremos lo mismo en nuestras clases. Sin embargo, hay que tomar algo en cuenta, que como pinyin es un sistema inventado por los chinos, las letras de pinyin, aunque sean letras latinas, muchas de ellas no se pronuncian igual que como las pronunciamos en español. Por ejemplo, la B de pesar o de burro suena como P. La D de dado, de dedo, suena como una T. La J de José suena como una Che. Y así muchas letras tienen su diferencia. Esto es algo que hay que aprender cuando leemos en pinyin. Esto que están viendo aquí es un texto en pinyin, ¿sí? Si se fijan, aparece entonces en la parte de abajo el carácter, en la parte de arriba aparece en pinyin las letras que representan la pronunciación de ese carácter, y si se fijan un poquito más arriba aparecen unos pequeños simbolitos que le dicen a usted cuál es el tono de ese carácter. A muchos a veces les llama la atención o les sorprende saber que los chinos rara vez se saludan diciendo ni hao. Mucha gente sabe que el saludo en chino para decir hola es ni hao o ni hao ma. Sin embargo, los chinos utilizan otros saludos, como por ejemplo este que estamos viendo en pantalla, que también es muy utilizado. Es zhenmeyang. ¿Pueden pronunciarlo? Zhenmeyang. Zhenmeyang. Correcto. ¿Qué significa zhenmeyang? Significa ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Sí? Y los chinos suelen utilizarlo muchísimo, muchísimo para preguntar o para saludar a los demás o preguntar por alguna otra cosa. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra clase. Solo queda decirles algunas cositas. Si se fijan en la parte de atrás, hay 2 carteles que tienen unos mensajitos y es algo que queremos poner en práctica a partir de la próxima clase. Para que comencemos a hablar ya en chino, la próxima vez que nos veamos, entonces vamos a ver qué significan ellos y cómo utilizar. Esta que ven aquí, en la primera parte, la parte de arriba, dice Haolama, ¿sí? Haolama, ¿qué quiere decir? Haolama quiere decir listos para preguntar.
Y la parte de abajo dice 好了, que quiere decir listo, pero para responder. Así que si por casualidad en la próxima clase estamos escribiendo algo o estudiando algo y yo les pregunto a ustedes, 好了吗? Ustedes deberían responderme ¿cómo? 好了. Hola. Correcto, Hola. sí. Si yo les pregunto, 好了吗? Ustedes dicen, Hola. 好了. Correcto, excelente. Y Hola. en la otra parte, estos dos son saludos que vamos a poner también en práctica en nuestras clases para que la próxima vez que nos veamos, comencemos hablando en chino, ¿sí? Entonces, la primera parte dice, 大家好. 大家好 quiere decir hola a todos. 大家好。大家好, sí, muy bien. Y la 大家 parte de abajo dice 怎么样, ¿sí? Que fue el saludo que aprendimos ahora, que significa ¿qué tal? Entonces, si yo les digo a ustedes 大家好, que es hola a todos, ustedes pueden decirme a mí 怎么样, ¿sí? Que es ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Cosas como esas, ¿sí? Para que la próxima vez que nos veamos comencemos a hablar en chino. ¿Listo? Bien, vamos a mandarle al grupo, estén atentos porque vamos a mandarles la guía de lo que vimos hoy y la tarea para la próxima semana es la siguiente. Atención. Voy a compartirles mi pantalla nuevamente para que puedan ver esto. Esto que está aquí es nuestro canal de YouTube, ¿sí? En él tenemos videos para iniciarse en todo lo que son los tonos, el chino mandarín y también en las diferentes vocales y consonantes. Voy a enviarle los títulos de algunos videos que tienen que ver como tarea para la próxima clase para que cuando nos veamos la próxima vez ya estemos claros con muchas de las consonantes y las vocales que vamos a utilizar. Y como les dije, lamentablemente no da tiempo de explicar todo en clase, por eso es necesario que hagamos trabajito en casa, pero los videos son bien autodidactas y de todas maneras, si tiene usted alguna duda cuando vea los videos, puede escribirnos al chat del grupo y por allí estaremos en comunicación. Así que al grupo les mandaremos los títulos de los videos que deben verse y también las guías de la lección o la clase que hemos visto hoy. Y bueno, amigos, estudiantes, un placer de verdad tenerlos aquí con nosotros hoy. Espero que les haya gustado la clase. Espero no haber hablado muy rápido. Si sí lo hice, me disculpan. Espero haber explicado las cosas de manera sencilla para que pudieran entenderlo y por encima de todo, que les haya gustado la clase de hoy. Entonces, bueno, un saludo a todos. Gracias por conectarse. Espero que puedan descansar bien, que pasen buenas noches y 再见. 再见。